En la retrospectiva anterior dije que el Santa Claus japonés al que interpretó Rafa no existía, pero que sonaba como algo real, y precisamente uno de ustedes señaló que así era. Hotei Osho es una variación de uno de los 7 dioses de la fortuna, Hotei, el cual es otro nombre para Budai, el monje gordo a quienes algunos confunden con Buda, quien no era obeso. Hotei Osho lleva una bolsa con regalos y fortunas para quienes creen en sus virtudes y estatuas suyas se ponen en las casas para que vigilen el comportamiento de los niños. Gracias por el aporte, persona de la internet. Todos aprendemos algo nuevo cada día. A lo mejor resultará que el Santa Claus de Lisa también existe. Por ahora vamos al siguiente episodio. Siempre me he preguntado qué sucede con esos niños prodigio a quienes adelantan de grado o van a la universidad a muy temprana edad. ¿Están capacitados para enfrentar algo así o la presión a la que son sometidos por sus padres y educadores los vuelve unos enajenados? Por lo menos en esta ocasión fueron representados muy a gusto con el ambiente libre de la escuela para genios, a la que Bart tuvo acceso luego de una broma que fue muy lejos y que le hizo dar cuenta que los cerebritos a veces pueden ser tan crueles como los bravucones. Dado que es la primera vez que la serie tuvo su presentación, aquí está un repaso innecesariamente detallado. El estándar para la introducción de un programa en ese entonces era de 30 segundos o máximo 1 minuto, pero Matt Groening y compañía decidieron hacer algo más extenso con el fin de reducir costos y tiempo de animación en el contenido. Eso a diferencia de hoy en día en donde a duras penas vemos más allá del título del show. De acuerdo al productor y antiguo showrunner Mike Reiss en su libro Springfield Confidencial, el hecho de que aparezca The Sims por un instante es a propósito, no por el uso actual de esa palabra obviamente, sino porque simp es una abreviación de simpleton o persona estúpida, aludiendo a la inteligencia promedio de los personajes del programa. Para la canción de apertura, Matt quería un tema orquestado, en lugar de las canciones llenas de sintetizadores que solían acompañar a los programas de la época. Contactó al compositor Danny Elfman y para darle una idea de lo que quería le pasó una mezcla de canciones, que contenía entre otras cosas bandas sonoras de películas, el tema de los supersónicos y algo de Frank Zappa. El resultado fue un tema discordante a 12 notas, cuya estructura básica se mantuvo al ser rearreglado un par de veces, por el mismo Elfman para la temporada 2 y una vez más, la definitiva por el compositor de la serie, Alf Clausen, para la 3 en adelante. Menciona Groening que cuando el coro grabó el nombre del programa no hicieron énfasis en la S al final, quedando el nombre en singular. En vez de llamarlos a regrabar, Elfman y él decidieron grabar por su cuenta un sonido como de una Z y lo añadieron al cierre, quedando ellos inmortalizados en la canción con esa... Hablando de letras faltantes, a la palabra welcome en la entrada de la planta nuclear le falta la segunda E. Cerca de la escuela se encuentra la odontología casi sin dolor, local que en futuras temporadas se graduaría a sin dolor. Pregunta de trivia, ¿cuál fue la primera broma del pizarrón? No debo desperdiciar la tiza. Me pregunto cuál será la última por allá en la temporada 80, seguro que a nuestros bisnietos les encantará. A Homero lo acompaña en la planta un empleado cuya presencia en la serie se limitaría a esta introducción. Al pasar a Maggie por la registradora, su precio es de $847.63, costo promedio mensual de mantener a un hijo en el Estados Unidos de ese entonces. Luego de pasar frente a la taberna de Moe, Bart se distrae por unos crusties televisivos crudamente dibujados antes de retirar el letrero de la parada de bus, dejando a unos pasajeros desconocidos sin transporte, entre ellos uno sospechosamente similar a él. Como aún no tenían su amplio elenco de personajes, en lugar del rápido paneo de cámara en el que aparecen muchos de ellos, vemos a Lisa acercándose a la casa. En vez de la pintura del bote sobre el sofá, tenían una de un paisaje. Y esta primera broma del sillón, con Bart saliendo disparado y cayendo frente a la tele, se repetiría en el 8º episodio. De estos primeros capítulos, aparte de los colores en gradiente que cubren las paredes de la casa Simpson y otras, llaman mucho la atención las fotografías que cuelgan de ellas, una de Homero gritando, otra de Maggie como si estuviera evadiendo a unos paparazzi y la cual también reemplaza a la pintura del bote sobre el sofá, y esta que solo es una foto del mismo escenario en el que se encuentran, pero sin los personajes.
Los animadores se divertían con imágenes poco convencionales como esas, aún sin saber cuál sería el tono del programa. Aunque este episodio regresó de Corea con una mejor calidad de animación que Una Noche Encantadora, no estuvo exento de problemas, pero minúsculos, como el color de los bananos o plátanos. Groening dijo medio en broma que parece que en ese país no consumen esa fruta. Lo cierto es que es difícil cultivarlas allá debido al clima, pero importan grandes cantidades de ellas. Mientras que Maggie compone con sus cubos de letras y sin saberlo expresiones complejas como la equivalencia entre masa y energía formulada por Albert Einstein, primera de varias alusiones al famoso físico, el juego de Scrabble del resto de la familia se compone de palabras más sencillas, ignorando las que están frente a ellos, como Homero, que dice que no tiene una, pero sus letras componen oxidar. Lisa usa la palabra ID y su padre dice que las abreviaciones no cuentan, ya que piensa que son las siglas en inglés para documento de identidad. Pero su hija se refería al ID, una de las 3 divisiones de la mente en el psicoanálisis, lo que por aquí conocemos como el ello. Para zafarse del juego, Bart aporta una palabra falsa, Quijibo, la cual usaría para improvisar un insulto a su padre. Quijibo es un gran simio norteamericano de poco seso, calvo y sin barbilla. Y de mal carácter. Dicho término tendría su lado infame al ser tomado como seudónimo por el programador que desarrolló Melissa, uno de los virus informáticos con mayor expansión en su época, ya que se difundía a través de correos electrónicos en documentos de Word. En la escuela, Bart hace un retrato poco halagador del director Skinner con una burbuja que dice «Soy un zopenco», con zopenco mal escrito, como señala Martin luego de delatarlo. Bart aprendería la lección, no la de dejar limpias las paredes de la escuela, sino la de escribir correctamente esa palabra, como se vio en un cómic. Entre los amigos de Bart aparece uno nuevo, Richard, el cual el guión indicaba que iba a ser asiático, quizás como homenaje al productor de la serie, Richard Sakai, pero no le dieron esa nacionalidad. La imagen de Skinner mirando a los chicos con disgusto se volvió un meme, pero él no dice la palabra patético en el diálogo, eso fue agregado por los artífices del meme. Conocemos a la maestra de Bart, Edna Krabappel, cuyo diseño evolucionó de una propuesta original de Matt Groening hasta el resultado final, creado por otra figura importante en los inicios del programa, el animador Dan Haskett, quien también diseñó a Moe y a Barney. Haskett trabajó en filmes de Disney y series de Warner como Tiny Toons y Animaniacs. El cuarto grado presenta un examen de coeficiente intelectual, y Martin sigue poniendo en evidencia a Bart, un comportamiento que hubiera sido representado de forma más clara por alguno de sus diseños iniciales, los cuales lo mostraban más soberbio o más ñoño. No obstante, Groening eligió al chico regordete que conocemos, aunque las pecas de su boceto original desaparecerían. Otro de sus diseños preliminares fue usado para un estudiante de la escuela de genios a la que Bart acude en el capítulo. En los comentarios afirman que inicialmente no querían usar escenas imaginarias en el programa, no dicen por qué, intuyo que quizás para hacerlo más realista, pero al notar el gran trabajo que hacían los animadores en dichos escenarios, como en este caso Bart visualizando el problema matemático en su cabeza con varios números integrados a la escenografía, decidieron incluirlos. Cansado de que Martin lo delate y luego de usar otro aspecto heredado de los cortos de Tracy Ullman, hacer caras grotescas, Bart decide tomar crédito por su examen. Desde el principio, los animadores hicieron un gran trabajo con las expresiones físicas. El modo en que los padres de Bart entran a la oficina de Skinner luego de ser citados por el tema del graffiti demuestra su carácter, con la prudencia de Marge y la irritabilidad de Homero expuestas sin necesidad de ver sus rostros. Una de las características recurrentes que tenían pensadas para Skinner sería el procurar que la escuela se deshiciera de Bart, como se vio aquí y en Intercambio Cultural. Sin embargo, abandonaron eso y en su lugar lo convirtieron en un hombre estricto y dedicado a su empleo. Antes de que él tome una decisión drástica con respecto a Bart, su secretaria le anuncia que el psicólogo del distrito escolar, el Dr. Loren Pryor, quiere verlo. Qué extraño, yo no tengo secretario, ni sonido. ¿Qué pase? Que tenga secretaria o no depende de la situación, o quizás del presupuesto. De acuerdo al guión, el psicólogo tendría cabello gris y barba, asemejándose a Freud. En vez de eso, usaron uno de los diseños preliminares para Skinner. Pryor anuncia que los resultados del examen indican que Bart tiene un coeficiente de 216, más alto que el de cualquiera de los integrantes de Mensa en Springfield.
A pesar de haber sido desacreditada en el siglo XIX, e igual que el desactualizado Sr. Burns, el psicólogo usa la frenología para estudiar a Bart. Midiendo su cráneo con un calibrador, intentaba determinar su inteligencia y personalidad a través de su forma y tamaño. Volviendo a las fotografías en las paredes, me pregunto quién es ese sujeto con capa en la oficina de Skinner. A pesar de lo inverosímil que resulta la idea de Bart siendo un genio, Pryor sugiere que la escuela pública no le permite explotar sus capacidades y que debería ir a una más apropiada, para alegría de Skinner y de la familia Simpson, excepto Lisa, que intuye de inmediato que eso es una farsa. En esta parte hubo un par de escenas que quedaron solo en el guión. Mientras desayunaban, Homero llamaría a todos sus conocidos a presumir el intelecto de su hijo, y al llevarlo a la escuela, Homero le preguntaría a uno de los alumnos dónde está el salón de cuarto grado, a lo que el chico le respondería con desdén: ¿usted es el nuevo conserje? Comience con los baños, ganándose así su ira. La señora Mellon, personaje que aún no ha aparecido en Tapped Out, mostrando que ese juego increíblemente aún tiene tela de donde cortar, recibe a Bart y le presenta a sus compañeros, quienes se sienten cómodos usando anagramas y otros juegos de palabras complicados para comunicarse. De los libros y temas que Bart nota al buscar qué leer en la biblioteca, reconozco que habré intentado leer algo de mecánica cuántica alguna vez, y estoy más familiarizado con las geniales ilustraciones que Gustave Doré hizo del poema Paraíso Perdido de John Milton. El hombre radioactivo se asoma por primera vez, aunque sus colores están lejos de ser los definitivos. Groening menciona en los comentarios la ironía de los dos héroes de Bart. Adora al hombre radioactivo mientras tiene uno real en casa, y adora a un payaso que es la viva imagen de su padre, algo que enfatizarían en temporadas posteriores. La maestra le arrebata el cómic ya que no debería estar ahí, solo lo usaron en una película sobre atrofia cultural. El diálogo en inglés es mucho más insultante. We used it last week as a prop in a film we made about illiteracy. Oiga señora, los fanáticos de las historietas no somos... quienes leemos cómics podemos... olvídenlo. No solo los complicados debates de su nuevo grupo le hacen dar cuenta a Bart que está en el lugar equivocado, sino que sus compañeros se aprovechan de su desconocimiento sobre medidas para quitarle su almuerzo. Matoneo psicológico sigue siendo matoneo. Esta sería la última vez en mucho tiempo que Homero usaría una de sus frases características del show de Tracy Ullman. ¿Qué dices si vamos por una ronda de exquisitas malteadas de chocolate? Vamos a comprar unas deliciosas malteadas de chocolate. Con el fin de... Fomentar el intelecto de Bart, Marge lleva a la familia a ver una representación de la ópera Carmen, sobre una cigarrera que seduce a un inocente soldado y lo mete en una serie de líos amorosos y criminales. La obra fue compuesta en francés, pero ya que Fox tenía los derechos de su versión en ruso, usaron esa. El director de la orquesta es Boris Chupovsky, referencia a Gabor Shupo, una de las cabezas del estudio Klasky Shupo, encargados de la animación de la serie en esos primeros días. Aquí es donde yo, si estuviera en el lugar de Bart, hubiera dicho la verdad. Bueno, yo no hubiera hecho trampa en primer lugar, pero de haber ido tan lejos, el tener que asistir a una ópera colmaría el vaso. De todos modos, Bart le saca partido haciendo su propia versión de una de las arias de la obra, la marcha de los toreadores, y burlándose de los actores junto con Homero y Lisa. Esa no iba a ser la única obra teatral en el capítulo. En otra escena que no se animó, la nueva clase de Bart ensayaría El misántropo de Molière, sobre un tipo cansado de las convenciones sociales de su época. Ya que la actuarían en francés, Bart no tendría idea de lo que dice y balbucearía cualquier cosa para reprobación de sus compañeros. Si esto hubiera tenido lugar luego de su intercambio en Francia, podría haberse ganado su respeto. En su lugar tuvimos a un Bart confundido por el resultado de una ecuación que explicó la maestra. RD se lee en inglés como Hardy Har Har, la cual era la risa sarcástica del actor Jackie Gleason en la comedia Los Lunamieleros o Los Recién Casados. Y también fue el nombre de un personaje de Hanna-Barbera, Hardy Har Har la hiena, conocida por estos lados como Tristón. Cuando Bart regresa a su vieja escuela, me parece muy gracioso que el graffiti de Skinner pasa de ser considerado vandalismo a ser arte solo porque quien lo hizo posee un alto coeficiente intelectual. Ese sería un buen debate para la clase de genios. ¿Qué define al arte? ¿Es acaso más importante quien lo hace o lo que es?
Aquí hubo una discusión similar cuando Justin Bieber vino al país e hizo unos grafitis acompañado de la policía, mientras que los grafiteros sin nombre son perseguidos por las autoridades. Las cosas empeoran para Bart. No solo sus antiguos amigos ya no lo ven como uno de ellos, sino que su madre continúa con su impulso cultural. Tu madre nos compró boletos para una película rara que dirige un sueco loco. Supongo que se refieren a Ingmar Bergman, director de la película El Séptimo Sello, dado que era uno de los suecos más notorios de la época. Pero algo positivo es que logra formar un vínculo con su padre y comparten una tarde de juegos en el jardín, justo antes de que él pueda confesar la verdad. De vuelta en la escuela, ya que nadie quiere ser su compañero de laboratorio, no hubo alguien que le indicara que no debía mezclar químicos al azar, causando una explosión que dejó a todos verdes, pero no de envidia. Aparentemente en la vida real se necesitaría una cantidad más grande de químicos para generar una reacción de ese tamaño. Los únicos que sacaron partido fueron los hámsters a quienes la clase iba a disecar, ya que escaparon en medio del desorden. Ni siquiera eso motivó a Bart a revelar su travesura. Sería una tarea a la que lo derrotaría. Al no poder justificar un supuesto plan para infiltrarse entre sus antiguos compañeros, escribió una confesión que decepcionó al psicólogo escolar. ¿Sabes? Confesiones con S. Quien había llegado incluso a compararlo con Albert Einstein, y no sería el único. Cuando volvió a casa, su padre ayudó a quitarle el pigmento verde con solvente. No te desanimes. Apuesto a que Einstein se puso de todos colores antes de inventar la bombilla de luz. Tal vez quería decir Thomas Edison, pero él tampoco la creó, aunque patentó una versión más avanzada. Originalmente Homero diría que Einstein descubrió la relatividad, lo cual técnicamente es incorrecto, ya que solo formuló una teoría. En lugar de tener un momento conmovedor luego de la confesión de Bart, las cosas vuelven a la normalidad, con Homero queriendo desquitar su ira con su hijo y Marge y Lisa reaccionando como si esa persecución violenta fuera normal, porque lo es, al menos dentro de la casa Simpson. La lógica dictaría que Martin debía ser enviado a la escuela para genios, pero su alto coeficiente intelectual fue otro detalle ignorado con el tiempo. Busqué opiniones del episodio en alt.tv.simpsons, pero por esos días estaban más preocupados en recopilar detalles de los capítulos que en reseñarlos. Por cierto, Google anunció que no permitirían hacer nuevas publicaciones en grupos como ese a partir del 22 de febrero de 2024, así que si quieren inmortalizarse en ese legendario recurso de información, aún tienen oportunidad. Por otro lado, solo encontré 3 reseñas en periódicos, 2 buenas y una no tanto. Las positivas resaltan su humor sutil y distinto al de las sitcoms tradicionales, así como el giro del final, divertido y cínico. La negativa repite una queja del episodio anterior, insistiendo en que Los Simpson no fueron hechos para un formato de media hora y que la idea del capítulo parece haber sido estirada para llenar el tiempo de emisión. ¿Quién escribió esto? ¡Bárbara! No, señora, hay mucha sustancia en la historia. El contraste entre la opresión que Bart siente en la escuela pública y la aparente libertad y el irritante aire de superioridad a los que se enfrenta en la privada. La manera en la que Marge lo agobia aún más a través de sus buenas intenciones. Homero viendo a su hijo con otros ojos luego de saber que es un intelectual. Y en general, la introducción a la dinámica familiar inusual de los Simpson. Y todo eso sin contar cómo los detalles de humor sutil en la animación complementan la trama, como el cajón de expedientes escolares dedicado exclusivamente a Bart, o la horrenda caligrafía de Homero. Puede que Bart no fuera un genio, pero el episodio sí que fue una genialidad.